Quiero que vean Romanos capítulo 4, algunos versículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero verso 17 habla de la vida de Abraham, porque el domingo pasado, las personas que quizás no vinieron el domingo pueden ver el mensaje en la página nuestra, está allí, laiglesiacfc.com, puede verlo para que vea la continuación de este mensaje. Dice el verso 17, el apóstol Pablo a los creyentes en Roma, como está escrito, Romanos 4, 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, está hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A cuánto les gusta esto? Él es el que da vida a los muertos, porque el que cree que Él, aunque esté muerto, vive. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Primero Dios le dijo padre de uno, porque Abraham significa padre de uno, pero después le cambió el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, padre de muchas gentes. Bendito sea el Señor. ¿Dónde estamos? 18, gracias hermano. Y dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Imagínense, 100 años, siendo casi de 100 años, o mirando la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice el verso 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, léalo conmigo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21 me gusta, me encanta. Plenamente convencido. Porque a veces el problema es que a veces para muchos cristianos Dios no los convence. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y la buena noticia para usted y para mí es que, dice el verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto, diga, eso es para mí. Eso es para mí, dígalo, eso es para mí. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han creído que Dios el Padre levantó de los muertos a Cristo? Eso es para usted también. Bendito sea el nombre del Señor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, en tus manos está esta palabra. Glorifícate. Iglesia amada, el tema es la espada del vaciamiento. Ese es el título del mensaje. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, voy a hacer un pequeño resumen, un rápido resumen de lo que hablé el domingo pasado. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos escogieron vivir una vida independiente y autosuficiente. Ellos decidieron. Y yo dije en el mensaje anterior que la independencia y la autosuficiencia son características propias de la vida de Adán, de la vieja naturaleza. Es decir, son características ¿de qué? De nuestra carne. Características de la vieja naturaleza. Características de la vida vana. Características de la vida antigua. La autosuficiencia y la independencia están muy ligados a esa vieja naturaleza. La persona independiente, ¿cómo actúa? ¿Cómo piensa? Escúcheme, por favor, no se me distraiga. ¿Cómo piensa una persona independiente o se cree independiente? ¿Qué dice? Pues yo no necesito depender de Dios.
Yo mismo soy Dios, pero con minúscula. Yo mismo soy Dios. Yo decido lo que es bueno. Dios no puede decir por mí lo que es bueno y lo que es malo. Yo decido. Mire, yo decido con mi vida lo que bien me parece. Me caso con esa niña porque esa es la que me gusta. Mire, Sansón. Sansón le dijo, padre, yo quiero que a esta mujer filistea la quiero como esposa. Y su padre dijo, mi hijo, no te conviene esa niña. No es recomendable. No reúne el perfil para tu vida. Tú eres un cristiano. Y Sansón dijo, no, papá, yo decido. Y usted lea la historia de Sansón, cómo terminó. Entonces, una persona independiente decide por sí mismo. Yo decido qué me compro. Ustedes no me tienen que decir. Yo defino el estilo de vida que debo vivir. Yo decido mi estilo de vida, lo que me conviene, lo que es mejor para mí, ¿verdad? Yo no necesito además. Yo sé lo que debo hacer. Son criterios, son maneras de pensar de una persona que quiere vivir independiente, ¿verdad? Independiente de Dios. Entonces, como vemos, cada quien es Dios por sí mismo. Y ese espíritu independiente, iglesia amada, fue evidente cuando construyeron la Torre de Babel en Génesis 11. ¿Qué dijo el hombre? Queremos ser igual que Dios. No necesitamos a Dios. Y comenzaron a construir una torre, desafiando al Creador. Y ustedes conocen la historia. Entonces, una persona así, hermanos, se cree independiente de muchas cosas. El autosuficiente, en cambio, es una persona que confía en sus propios recursos. Mire, confía en sus propios recursos. Muchas veces confía en sus dones, confía en sus talentos, confía en sus capacidades. ¿Cómo dice? ¿Cómo habla la persona autosuficiente? Yo ya estudié, soy preparado, tengo un buen sueldo, no necesito la ayuda de nadie ni de mis padres, me valgo por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de personas autosuficientes siempre tienen un as debajo del brazo. Siempre tienen un recurso bajo la manga. Y eso lo vimos el domingo pasado con la vida de Abraham, ¿verdad? Dios le había dado una palabra, le había prometido una descendencia, como las estrellas del firmamento, pero siempre Abraham sacaba sus haces que estaban debajo de su hombro. Entonces, hermanos, vemos allí la persona independiente y la persona autosuficiente. Hermanos, una persona así siempre tendrá un recurso que les permita confiar en sus propios medios y en sus propios esfuerzos. Una persona autosuficiente, una persona independiente, cree, escúcheme esto, cree y considera que no necesita de nadie, que se vale por sí mismo. Iglesia amada, y Dios rechaza la vida independiente. Él no la recibe. Él no recibe personas así, porque es una vida de pecado. Escúcheme, iglesia, es una vida de pecado. Vimos en el mensaje anterior que contra esa vida independiente y autosuficiente, hermanos, Dios colocó una espada de dos filos en el huerto, porque los echó del huerto. En Génesis 3:24 está eso. Los echó del huerto, ¿y qué pasó? Y Dios puso una espada que estaba allí prohibiendo que regresen al huerto y hermanos, porque los echó del huerto a Adán y Eva. Entonces Dios dice la palabra que Dios los expulsó del huerto. Colocó esa espada de dos filos en el huerto del Edén. Y hermanos, y dijimos el domingo pasado que uno de los filos de esta espada mata a la vida independiente. Mata la vida. Y el mejor ejemplo lo vimos con el caso de Jacob, ¿verdad? Jacob, un hombre con un llamamiento de Dios,
Dice la palabra que Dios lo llevó a través de una vida de quebrantamiento durante 20 años a este joven. 20 años pasaron en la vida de Jacob hasta que él terminó vacío de sí mismo. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 32, verso 27 en adelante, que allí Dios trató con Jacob. Hermanos, y vemos allí que durante ese tiempo las tinieblas operaban en la vida de Jacob. Hermanos, ¿por qué? Porque Jacob se creía un hombre astuto, un hombre sabiondo, un hombre que se sentía y que se creía capaz de muchas cosas, capaz hasta de pelear con el ángel, imagínense, pelear con Dios, autosuficiente, independiente, astuto, usurpador, hábil en su sabiduría humana, engañador, porque lo engañó su suegro Labán, se le llevó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, de los camellos y tantas cosas, porque se creía autosuficiente e independiente. Pero Dios tuvo que bajar el martillo, como yo digo, y tratar con él, hasta que en Peniel Jacob se rindió a Dios, se vació de él. Hermanos, cuando Dios le preguntó a Jacob cuál era su nombre, él le responde: mi nombre es Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa independiente. Y después de 20 años de quebrantamiento continuo en su vida, hermanos, Dios toca la vida de este hombre y le cambió el nombre de Jacob por Israel. ¿Qué significa Israel? Israel significa príncipe. Príncipe en la Biblia significa o representa una persona que se apoya y confía en Dios y que se constituye en un instrumento y un vaso de bendición en sus manos. Eso se convirtió Jacob luego en Israel, instrumento de bendición para toda la humanidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque de ahí vino el Mesías. Y por el Mesías, usted y yo somos bendecidos. La humanidad es bendecida por el Mesías. Entonces vemos, hermanos queridos, que esta es la nueva naturaleza de Israel, antes conocido como Jacob. Por eso es que él termina adorando, dice, en un bordón, lo cual significa terminó apoyado en Dios. Antes dependía de su autosuficiencia, antes dependía era independiente, pero ahora Jacob terminó apoyado en Dios. Ya no era su autosuficiencia, ya no era su independencia, sino que él adoró en un bordón, apoyado en un bordón. Eso está en Hebreos capítulo 11, verso 21. Si quiere puede verlo. Hebreos 11, 21, mire lo que dice. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Así terminó Jacob, dependiendo de Dios completamente. En otras palabras, Jacob experimentó un lado de la espada, la muerte a la vida independiente. A esos 20 años de vida de Jacob se los puede llamar la espada del quebrantamiento, para matar la independencia de Dios en su vida y en su corazón. Ahora, en segundo lugar, Dios también rechaza la vida autosuficiente. Vimos el domingo pasado el otro lado de esa espada, que el otro filo mata la vida de autosuficiencia y hace que yo sea suficiente solamente en Dios. Mire, este filo de espada nos lleva a vaciarnos de toda autoconfianza y toda autosuficiencia. Yo dije en el mensaje del domingo que confiar en Dios significa estar completamente vacío de mi autoconfianza, o sea, confianza en uno mismo. Y de acuerdo a esta definición, si yo tengo un poco de autoconfianza, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando a Dios? Que yo no estoy confiando en Él, que Él no puede. Escúcheme, iglesia, si yo todavía me apoyo, aunque sea un poquito, en mi prudencia, en mi sagacidad, en mis capacidades, en mis recursos, le estoy diciendo a Dios que yo no confío completamente en Él.
Confío a medias, un poquito, 10, 20%, pero no estoy confiando completamente en Él. Y Abraham pusimos el ejemplo. Abraham es el mejor ejemplo. Cómo Dios toma a un hombre, lo vacía de sus recursos hasta quedar vacío, ¿verdad? Vacío de uno mismo. Eso pasó con Abraham. Ya lo vamos a ver, hermano. Abraham quedó vacío de uno mismo. Y entonces cuando uno queda vacío de uno mismo, allí en ese momento que Dios comienza a glorificarse en su vida. Vimos que Abraham, cada vez que se presentaba ante Dios, él tenía algo de sí para ayudarlo a Dios. Vimos 3 ejemplos, ¿verdad? Cada vez que Abraham se presentaba y iba al altar ante Dios, le presentaba sus argumentos. Abraham siempre tenía un recurso, siempre tenía un as bajo su manga, siempre tenía un medio, siempre tenía una estrategia. En otras palabras, siempre tenía algo que presentar. La pregunta es, ¿por qué, pastor? Sencillo. Porque Abraham siempre tenía algo porque estaba lleno de sí mismo. Y como estaba lleno, entonces sacaba sus argumentos. En otras palabras, Abraham se presentaba ante Dios de su llenura. Y así mismo Dios siempre le recordaba, siempre que trataba, que mientras él no viviera vacío ante su presencia, Abraham no estaba listo. Abraham, él no estaba listo. Necesitaba ser vaciado. Y en ese proceso, vemos por la palabra que cada vez que Abraham tenía menos, pero aún tenía algo. Iba bajando la cuota, pero aún tenía algo. Cada vez que Abraham le presentaba un argumento a Dios, Dios le decía a Abraham, no son las cosas así. Y se iba vaciando, se iba vaciando. Yo creo, sin temor a equivocarme, que así somos todos nosotros. Así somos nosotros. Cada vez tendremos menos y menos de ese algo si buscamos a Dios con sinceridad de corazón. Hermanos, y mientras ese algo, escúcheme iglesia, mientras ese algo no se ha quitado, no aprenderemos a desarrollar confianza completa 100% en Dios. Por tanto, ¿cuál es el consejo que le dejo en esta mañana en su corazón? Hermanos, necesitamos vaciarnos. Necesitamos vaciarnos de todo lo que representa la vida de Adán. Necesitamos vaciarnos de nuestros planes. Necesitamos vaciarnos de nuestras prioridades. Necesitamos vaciarnos de nuestras metas. Necesitamos vaciarnos para que hermanos podamos comprender que la vida sin Dios y sin nuestra confianza en Dios no somos nada. No somos nada. Bendito es el Señor. Dios quiere que aprendamos a apoyarnos en todo, en todas las áreas de nuestra vida, solamente en Él. Ahora sí voy a predicar Romanos capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí lo que yo puedo ver, hermanos, en estos pasajes que hemos leído es que Abraham creyó que Dios, escúcheme, Dios es el único que da y puede dar vida a los muertos. ¿Cuántos se gozan por eso? Dios es el único que puede dar vida a los muertos. Por eso es que la palabra dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Qué glorioso, hermanos. Ahora pregunto, ¿cómo fue que Abraham creyó esto? Recuerde que Abraham fue llamado de una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, eso puede leerlo en su casa en Génesis 12, ¿verdad? O llamado Babilonia, que es la región de Babilonia. Por tanto, mire, Abraham no había visto ningún milagro en el pueblo hebreo.
Porque Abraham no estuvo cuando Dios abrió el Mar Rojo. Abraham no estuvo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Él no estuvo allí en ese lugar. Él no vio esa experiencia. Él no había visto ninguna milagro de resurrección, Abraham. Él no había visto cómo Lázaro resucitó. Mire, él no vio a los ciegos, o nunca vio a un ciego recibir la vista. Él no vio nunca a un paralítico caminar. Pero Abraham mismo y su esposa, Sara, estaban experimentando la muerte del yo. Mire, Dios los llevó a Abraham a un estado de muerte. Porque su vejez le impedía engendrar hijos y tener descendencia. ¡Qué tremendo! Ellos no habían visto los milagros, pero lo interesante es que lo estaban viviendo en sus propias vidas, en su propia carne. ¿Qué podemos aprender de esto? Mucha gente dice, yo quiero ver para creer. Y a veces Dios nos hace experimentar para vaciarnos. Y eso estaba experimentando Abraham. Abraham no había visto muchas cosas, pero en su carne propia con su esposa estaban viviendo la muerte. Estaban muriendo, se estaban secando. Y la promesa no llegaba. Note esto. Cuando Abraham llegó a los 65 años, él y su esposa, por la palabra vemos que estaban vigorosos, estaban fuertes, estaban radiantes. En otras palabras, no estaban muertos. Ellos todavía tenían vitalidad física y podían engendrar a esa edad. Ellos estaban vigorosos. Ambos, en otras palabras, ambos estaban y se encontraban en la edad y la capacidad de procrear todavía. Entonces, ahí en ese momento es que Dios les dice que había que esperar. ¿Esperar qué? Esperar hasta que ellos estén vacíos de sus recursos físicos. Y para ello, Dios esperó 34 años. Y por la palabra vemos que poco a poco Abraham se fue secando, se fue chupando y se fue encogiendo, porque a veces la edad nos encoge, hermano. Yo era más alto y ahora soy más pequeño. ¿Verdad? El proceso de la vida. Los jóvenes crecen y van para arriba, pero los ancianos, las personas allá adultas, se van haciendo pequeños. Bueno, un día le preguntaremos a Dios por qué. Bendito sea el Señor. Entonces vemos, hermanos queridos, que ellos poco a poco se iban secando. Y llega el momento en que Abraham tiene 99 años y Sara 90. Imagínense. Ahora Abraham se consideraba a sí mismo muerto. A esa edad ya estaban muertos. Ahora podemos entender por qué Abraham creyó que Dios da vida a los muertos. Mire, ahora podemos entender por qué Abraham creyó que Dios daba, porque él y su esposa estaban muertos ya, estaban secos, físicamente no podían engendrar. Hermanos, imagínese usted, póngase a pensar un momentito, ¿verdad? No hay nadie que pueda dar vida a una flor que se marchita. ¿Quién puede revivir una flor que está marchita ya? Nadie. Sin embargo, vemos por la palabra que Abraham llegó a ese estado de una vida marchita. Él estaba muerto y su esposa estaba muerta en todos sus recursos, en todas sus posibilidades. Y solamente el Eterno, el gran Yo Soy, podía volverles a una vida radiante y de plenitud. Solamente el Eterno podía darles una vida física y con la capacidad de procrear aún en la vejez. Solamente Dios, hermanos. Mire lo que dice el verso 17, ¿verdad? Ahí está. El verso 17 es una descripción de la confianza de Abraham en Dios.
Dios da vida a los muertos, dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, iglesia amada, hermano que me esté escuchando, Dios tiene el poder de cambiar toda la naturaleza del ser humano. Él es el único que puede cambiar y revertir las circunstancias. Él puede cambiar todo. Y Él te puede cambiar a ti también. Lo cambió a Jacob de tramposo a un hombre honesto. Lo cambió a Abraham de su vejez a procrear. ¿Y no lo podrá hacer con nosotros también? Dios puede cambiar tu adicción en un hombre de bien. Dios puede cambiar tu espíritu mentiroso en ser veraz. Dios puede cambiar a un ser humano que es irresponsable a un hombre responsable. Dios puede cambiar a una persona que no es honesta a ser honesta, a ser íntegro. Dios lo hace. Pero hay un requisito: vaciarnos de nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre. Hermanos, Él tiene el poder para transformar las cosas que no son como si fueran. Y vemos a Abraham creyó contra esperanza. Dice en el verso 18, Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es eso, pastor? Se lo explico. ¿Qué es contra esperanza? ¿Qué es? Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué era lo que le había dicho Dios a Abraham? Así será tu descendencia. Lo llevó afuera de la casa y le dijo, mira Abraham, levanta tus ojos y mira al cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Miren, es decir que para llegar a ser reconocido, ser de bendición a Abraham, requería una condición: creer en esperanza contra esperanza. En otras palabras, creerle a Dios. Cuando tú ves que todas las cosas están perdidas, cuando tú ves que ya no se puede hacer nada humanamente, ahí es donde nosotros tenemos que levantar los ojos y aprender a depender de Dios. Cuando tú ves que las cosas son imposibles, que es un caso cerrado, que ya no se puede más, Dios se glorifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Creer contra esperanza, iglesia amada, es lo contrario a cualquier expectativa, a cualquier esperanza humana que usted y yo podemos tener. Ese es creer contra esperanza. Imagínense entonces, vemos aquí que Abraham le dice a la esposa, mi amor, ven para acá. Y la mira. Él la observa. Y dice, Evaluó a su esposa y después que la mira concluyó que en ella no había esperanza. 99 años la viejita. 90 años, perdón. En otras palabras, Abraham terminó concluyendo que Sara era en contra de la esperanza prometida. Qué tremendo, hermanos. Sara ya estaba acabada. Sara no reunía las condiciones. Y lo interesante es que luego Abraham, de mirar a su esposa, se va al espejo y se mira a él. Se va al espejo y se contempla a sí mismo. Y vio que él también estaba en contra de esperanza. Tremendo, ¿no? Dos viejitos muertos físicamente. Pregunto, ¿ha mirado usted su vida en contra de esperanza? ¿Ha mirado usted su vida en contra de esperanza?
¿Cómo está mirando su familia? ¿La mira en contra de esperanza? ¿Cómo está mirando a sus hijos? Pastor, mis hijos no quieren saber nada de Dios, ya es un caso perdido mis hijos. Eso es contra esperanza, hermanos. ¿Se da cuenta que sus problemas muchas veces están en contra de la promesa? ¿Están en contra de la esperanza? ¿Cómo está mirando su situación? Su crisis, sus problemas, sus circunstancias. Pregunto, ¿son en contra de la esperanza? ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Pues le tengo buenas noticias. Si usted está así, usted va por buen camino. Porque ha tomado la iniciativa de comenzar a vaciarse de usted para depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está vaciando. Dios nos está secando para que lleguemos a un punto de contraesperanza. Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Para que ya no nos miremos a nosotros, sino que ahora lo comencemos a mirar a Él. A Él. Dice la palabra que Abraham se vació de sí mismo y como estaba vacío, entonces Dios dijo, tú eres un campo fértil para llenarte de mi presencia. Y precisamente en esto consiste el vaciamiento. ¿En qué consiste el vaciamiento, pastor? Quitar la mirada de uno mismo y poner nuestra mirada en Él. Mire, Abraham a esta altura ya no tenía autosuficiencia en sí mismo. Ya no tenía recursos, ni siquiera tenía las fuerzas físicas. En otras palabras, Dios lo vació de toda posibilidad. Mire, a estas alturas Abraham ya no podía ni siquiera con su nombre. Se llamaba Abraham y Abraham significa padre de uno. Y Dios le cambió el nombre y dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchedumbres, padre de multitudes. Pero Abraham no podía ni con uno, es peor con una multitud. Imagínense, Abraham no era ni lo uno ni lo otro. Mas sin embargo, Dios llama a los que no es como si fuera, para que esto llegue a ser. Bendito sea el Señor. Dice el verso 19, y no se debilitó en la fe. Wow, que tu fe no se debilite, amado. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, ¿se da cuenta que se miró en el espejo y vio su cuerpo? Al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, porque tenía 100 años. No consideró la esterilidad de su esposa. Esterilidad significa muerte, porque la matriz de Sara ya estaba muerta. Dice el verso 20, tampoco dudó, hermanos, tampoco dudó por incredulidad. No dudó de la promesa de Dios, sino que dice, se fortaleció en fe. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Quejándose? ¿Renegando? Porque ese es el problema, muchos cristianos viven quejándose de todo y por nada. Hermanos, cuando esté pasando una situación, levante sus ojos, cierre sus ojitos, levante su cabeza, levante sus brazos y dile, Señor, te doy gracias. Bendígalo al Señor. Dele gracias a Dios por todas las cosas que está Dios, porque el proceso de Dios es vaciarnos. Dios permite que vivamos en ciertas experiencias para seguir vaciándonos. Pero cuando nosotros anteponemos la autosuficiencia, la independencia, entonces Dios dice, bueno, esperaré por ti hasta que te vacíes. Pero si sigues lleno de ti, quieres arreglar tus problemas a tu manera, quieres arreglar tus asuntos a tu forma, a tu criterio, a tu punto de vista, a tu opinión, entonces, ¿qué hago yo pues?
¿Qué puedo hacer yo? Entonces, hermano, dice la palabra que él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Abraham no se debilitó en su fe al verse a sí mismo que estaba como muerto. No se debilitó al ver a Sara que estaba muerta en su vientre. Un vientre que no daba fruto por la edad, hermanos. Él estaba confiando en Dios ahora. Él ya había quedado vacío de sí mismo, vacío de su autosuficiencia, pero estaba Dios llenándolo de su presencia. Qué maravilloso dar gracias a Dios cuando nos fortalecemos en sus promesas, cuando miramos, ¿verdad?, a la única fuente que puede dar solución a todos nuestros conflictos y nuestros problemas. Por eso, iglesia amada, hermano querido, no mire las circunstancias, mírelo a Él. Porque cuando usted mira las circunstancias, mira el problema, el diablo lo va a enfrascar en el problema y lo va a desenfocar de Dios. Pero cuando usted se enfoca en Dios, Dios se encarga del problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios se encarga, Él los resuelve por nosotros. Bendito sea el Señor. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios porque conocía su carácter y conocía su poder. Las Escrituras revelan las poderosas promesas que Dios le dio a Abraham. Miren, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, usted ve lo que Dios le prometió. Dios le dio maravillosas promesas. Dios le había dicho que él tendría un hijo. Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia será muy grande. Dios le dijo, de ahí nacería uno. ¿Cuál que uno? Cristo. Dios le dijo, de ahí tú serás un instrumento de bendición para todas las naciones. Por medio de Cristo. Y cuando Dios le dijo a Abraham que sería un padre de muchas naciones, Abraham no se quedó viendo su condición. Abraham se quedó mirando a aquel que había dado la promesa. ¿A quién estás mirando? ¿Al chulquero? ¿Estás mirando al arrendatario para que te espere unos días más? Abraham se detuvo a mirar al que había dado la promesa. Si tú dijiste que yo voy a ser padre de multitudes, pues Señor, yo espero. Y reposo. No me afano, porque lo que tú has dicho vendrá para mi vida. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Dice, mire lo que dice, plenamente convencido, ¿está leyendo conmigo? Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Te tengo buena noticia. Cristo cumplió todo lo que prometió. En Isaías capítulo 60 dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, sacar de la cárcel a los que están prisioneros y predicar el año. Y te pregunto, ¿y lo cumplió o no lo cumplió Cristo? Porque Dios nunca miente, lo que Él dice lo promete y lo cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, todo lo cumplió. Abraham, por la palabra vemos que contempló la creación y dijo, si Dios hizo la creación, también puede hacer que este vientre estéril, ¿verdad? Y esta vida muerta viva también y fructifique. Dios, tú lo puedes hacer. Tú no has cambiado. Y tú a esta edad, a mi esposita y a mí, tú nos vas a ser padre de naciones. Abraham estaba mirando la naturaleza poderosa de Dios. Abraham estaba mirando al Dios todo suficiente. Abraham se fortaleció en fe. Verso 20. Y consideró a la única fuente que podía hacer lo posible. Y hermanos, y algo similar pasó con el pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y vemos, hermanos, que Dios le da instrucciones a Moisés. Le dice, manda unos espías para que inspeccionen la tierra. En Números capítulo 13 está la historia de esto, ¿verdad? Entonces, se van 10 espías, 12 espías, perdón. Pero 10 trajeron un reporte negativo
era un reporte en contra de Esperanza. ¿Qué dijeron ellos? No, esa tierra es mala, ahí hay solamente gigantes, nosotros somos como langostas, ellos nos van a comer como pan, y bueno, tantas cosas negativas que hablaron. ¿Por qué? Porque estaban mirando su propia suficiencia, sus propios recursos, y se olvidaron del Dios que había dicho que esa tierra era de ellos. Hermanos, se olvidaron del Todopoderoso que había dicho, había hecho tantos milagros, mas sin embargo allí se olvidaron. Todo lo que había dicho Dios, por un oído se les entró y por otro se les salió. Hermanos, pero dice la palabra que solo 2 de esos espías, Josué y Caleb, dieron un buen reporte. ¿Por qué? Porque ellos estaban contemplando las promesas de Dios y no las circunstancias. Los 10 espías miraron las circunstancias y vea cómo terminaron. Pero Josué y Caleb tomaron esa tierra como posesión y heredad para siempre. La palabra de Dios me muestra que toda persona, escúcheme esto que es importante, toda persona que recibió a Jesús, vino a Jesús, tuvo que venir a él vacía de sí mismo. La Biblia da testimonios, muchos testimonios, de que toda persona que recibió algo de Jesús tuvo que venir vacía. Escúcheme. En el ministerio de Jesús nadie pudo recibir algo de Jesús si no venía vacía. El centurión romano tenía un enfermo en su casa. Se acerca de Jesús y le dice: Señor, no necesito que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque el centurión estaba vacío de él. Hermanos, una mujer sirofenicia se entera que Jesús llegaba allá, corre a los pies y dice: Señor, tengo una hija que está endemoniada, por favor ayúdame. Le dice Jesús: no es bueno dar mi palabra a los perrillos. Pero sin embargo, como ella estaba vacía de sí misma, ella le dijo: no importa, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de la mesa, que caen de la mesa. Y recibió el milagro. ¿Por qué? Porque estaba vacía de sí mismo. Pero lo contrario, un joven rico llega ante Jesús y ¿qué le dice? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿O qué más tengo que hacer? Y Jesús, bueno, termina Jesús y le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Le dijo: ¿conoce los 10 mandamientos? Sí, todos los he hecho, todos los he cumplido. ¿Qué significa autosuficiencia? Independencia. Todos los he cumplido, dice. Entonces le dice: te falta algo más, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y Jesús, ¿cómo le puede dar algo de él si venía lleno? ¿Cómo te puede dar algo Dios si todavía estás lleno de ti? El hombre fue esperanzado en su propio esfuerzo, en sus propios méritos, y inmediatamente Jesús lo resistió. Gloria a Dios por Abraham, que no resistió, sino que se fortaleció contemplando la promesa. Esa es la manera de dar gloria a Dios. Un hombre vacío, entienda esto, iglesia, un hombre vacío de su propia suficiencia es capaz, tiene el poder de mirar la abundancia ilimitada de Dios para su vida. Porque solamente en Dios podemos recibir la respuesta. Porque Él es nuestro Dios todo suficiente. Quiero terminar con esto. Hay muchos creyentes, hermanos. Hay muchos creyentes. Estoy hablando de los creyentes. Que están pasando y están viviendo grandes necesidades. Viven ciegos. Están ciegos. Están envueltos en serios problemas, hermanos. Y muchos están destruidos. Están acabados. Viven fracasados. La pregunta: ¿y por qué será, pastor? Porque todavía están llenos. ¿Por qué tantos problemas? Porque están llenos todavía. Siguen llenos.
no están vacíos. ¿Llenos de qué, pastor? Llenos de sus caprichos, llenos de su orgullo, llenos de sus necedades, llenos de su terquedad. Hermanos, llenos de incredulidad. Todavía están planeando, están gastándose las neuronas, echándole cabeza a cómo hacen las cosas, cómo solucionan los problemas. Todavía están planeando hacer algo por sí mismos. Todavía quieren sacar los haces que están debajo de su brazo para arreglar los problemas. Quieren hacer las cosas por sí mismos. Todavía creen que pueden usar sus recursos. Se consideran capaces de su autosuficiencia por arreglar la situación. Todavía no están convencidos de que Dios puede obrar un milagro en ellos. Y eso es triste y preocupante. Pero hoy el Cristo de la gloria está aquí para hacerte libre. Quiero tomar unos minutos porque quiero ministrar su vida, su corazón. Hermanos, Dios puede arreglar esa situación. Muchos están todavía convencidos de que Dios no puede hacerlo. Y algo más, y hay otros que no quieren renunciar. Siguen en sus caprichos, siguen, hermanos, allí. Viven atados a tantas cosas. No, pastor, yo no puedo perdonar a fulano y tal. Viven en amarguras. Viven allí con esos traumas en sus corazones, hermanos. ¿Hasta cuándo? Estamos comenzando un nuevo año. ¿Qué tal si lo comienzas vacío de ti y lleno de Dios? Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Juan Andrés, quiero pedirle a los consejeros del altar que vengan, por favor. Sarita, venga, mi esposa, venga, Patricia. Los consejeros del altar, por favor. El altar está abierto para usted. Escúcheme, amado hermano. Yo hablaba con una hermana temprano. Me decía, pastor, yo conozco muchos hermanos que tienen serios problemas. ¿Por qué no ora por ellos? Hermanas, si yo invito al altar para orar por sus problemas, por sus situaciones, pero si no vienen, tampoco los puedo bajar de aquí y alarlos acá adelante. Aquí hay gente que, hermano, todavía está llena de prejuicios, tiene vergüenza, tiene temor. Hermano, no mire a los hombres, mire a Cristo. Él tiene la capacidad de arreglar todos los problemas en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Si usted cree todavía que puede alcanzar lo que quiere, lo que sueña para su vida, para su familia, para su futuro, hermanos, no lo haga en sus propios esfuerzos. Vaciémonos en esta mañana de nosotros, para que sea Cristo el que comience a llenar nuestras vidas, nuestros corazones. Yo le pregunto, ¿acaso usted no cree que Cristo conoce y Dios conoce toda nuestra condición y nuestra situación? Claro que sí, Él la conoce. Quizás yo no la conozco porque usted nunca ha hablado conmigo, ha pedido una consejería. A propósito, de lunes a viernes yo estoy aquí en la iglesia. Si usted quiere una consejería, anótese por favor para ministrar su vida, su corazón. Si quiere hablar, quiere un consejo, con todo gusto yo lo atiendo de lunes a viernes aquí. Pero anótese por favor para saber la hora y el momento de darle una cita para que poder hablar con usted. Entonces, hermanos, aprendamos a evaluarnos, aprendamos a considerar nuestras circunstancias. Entienda, querido hermano, querido amigo, no somos suficientes por nosotros mismos. No somos suficientes. Redirija nuestros ojos, sus ojos a Dios. Véalo a Él como su fuente. Porque Él puede llamar las cosas que no son como si fueran.
Es hora, hermanos, que aprendamos a depender de Dios. Es hora de que estemos plenamente convencidos de que Dios hará lo que Él ha dicho con nosotros. Solo Jesús puede dar la palabra. Solo Cristo puede cambiar la vida de una persona. Solo Él. Solo Él. Cierre sus ojitos. No se engañe, iglesia amada. No te engañes, hermano. No te engañes. Deja de confiar en tus fuerzas. Deja de confiar en tus capacidades. Deja de confiar en tus recursos. Solo Él es todo suficiente. Renuncia a tu necedad hoy día. Esta es la oportunidad, que este es el tiempo para rendir tu corazón y tu vida y decirle: Señor, yo no puedo más. Estoy muerto. Renuncio a mi autosuficiencia, a mi independencia de ti. Hágalo en esta mañana. El Espíritu Santo quiere ministrar su vida. Adoramos, Pablito. El altar está abierto para usted. Somos de Él.